Nos indican que ya está conectado vía Zoom el asambleísta Giovanni Benítez. Vamos a conversar con él sobre un tema específico. Ayer me parece que ya terminaron el trabajo los señores de la Asamblea Nacional en cuanto tiene que ver a la reforma para la revisión de algunas penas concordante con el mandato que el pueblo ecuatoriano hizo en la consulta popular. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Quiero agradecer primero la invitación y la oportunidad que me dan para poder dialogar. Estamos acá en Quito, en la Asamblea Nacional, y efectivamente, cumpliendo primero los plazos y cumpliendo el mandato ciudadano expresado en la consulta popular, el día ya de ayer se aprobó la ley de la consulta popular y el referéndum. Esto es el incremento de las penas, esto es todo el mandato de los 5 proyectos que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa, las unió en un solo proyecto, se delegó, el Pleno delegó a una comisión multipartidista, y antes de que se cumpla el tiempo, porque el presidente envió el 13 de mayo, el día de ayer se debatió y se aprobó ya esta ley muy importante, muy esperada, pero que en gran medida puede ayudar a resolver los problemas, especialmente de violencia, delincuencia, pero también esto tiene que ser un complemento a otras iniciativas que estamos trabajando en la Asamblea y a las acciones que debe ejecutar el gobierno nacional, que debe ejecutar otras instancias. Pero también quiero reflexionar de que esto ahora está en despacho del señor presidente. Él tiene 30 días para, de alguna manera, dar viabilidad y enviar al registro oficial o devolver con alguna observación y si hay algún veto de tipo parcial o probablemente de tipo total. De acuerdo a la aprobación realizada por ustedes en el Pleno de la Asamblea, ¿cómo queda el tema del COVID, por ejemplo? Porque, claro, el pueblo votó por endurecer las penas que ya existen para delitos específicos ahí que tienen que ver con la delincuencia organizada, especialmente en el país. Le voy a dar algunos ejemplos. En el tema del terrorismo, por ejemplo, teníamos de 10 a 13 años, ahora pasa de 19 a 22 años, casi el doble. Para el financiamiento del terrorismo, que antes era de 7 a 10, ahora pasa de 22 a 26 años, o sea, casi el doble, y en algunos el triple, y en algunos inclusive 5 veces más fuerte. Y quiero recalcar antes de continuar que el presidente envió una propuesta y todo lo que el presidente envió fue acogido por la Asamblea, inclusive en algún punto específico, inclusive se endureció un poco más a lo que fue propuesto por el presidente. Jamás estuvo en duda bajar las penas o ser muy blandengues o no ser fuerte y exigente, porque es lo que pide y espera el pueblo ecuatoriano. Y le pongo otros ejemplos. La producción de sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización, la pena actual es de 7 a 10, ahora se va de 13 a 16. El tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en pequeña escala era de 1 a 3, de 3 a 5 y a gran escala de 10 a 13. Ahora a gran escala es de 22 a 26, esto es más del doble. En lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, estaba de 7 a 10, ahora pasa a casi el triple, de 22 a 26 años. En lo que es, por ejemplo, asesinato, la pena actual está de 22 a 26, se incrementó de 26 a 30. La trata de personas estaba de 22 a 26, lo más fuerte cuando hay se produce la muerte de la víctima, ahora pasó de 26 a 30. En lo que tiene que ver con el secuestro extorsivo, que es algo que estamos con muchos problemas, de 10 a 13 pasa de 13 a 16, y si se ocasiona la muerte pasa de 26 a 30 años, por ejemplo. Y así podríamos seguir dialogando. Esto, yo les digo que de manera general se aumentan las penas en 12 delitos, ¿sí? Se eliminan beneficios penitenciarios, que también era algo que
ocasionaba que quien incurría y hacía algún delito tenía algunos beneficios, se acogían a estos vacíos legales y los mandaban a su casa. Después de cumplir cierto porcentaje, había las rebajas de 2 por 1 y después de por buen comportamiento, prácticamente al poco tiempo ya estaban nuevamente en las calles. En el tema del lavado de activos, la pena actual, cuando superan los $100.000, estaba de 10 a 13, ¿cierto? Ahora es de 19 a 22, casi el doble. En lo que tiene que ver con la actividad ilícita de los recursos mineros, cuando hay accionar de la delincuencia organizada, estaba de 10 a 13, ahora se va de 26 a 30, y cuando es una actividad mínima de alguna manera, llamemos así, es una pena general o minería artesanal, la pena general estaba de 5 a 7, ahora se va 3 veces más fuerte, de 16 a 20 años, y cuando es un problema de minería artesanal era de 1 a 3, ahora se va 10 veces más fuerte, ahora se va de 13 a 16 años. Aspiramos como Asamblea Nacional que con esta ley de la consulta popular al referéndum, que tiene que ver también en un capítulo especial con la ley orgánica de extinción de dominio, que vuelve más ágil los procedimientos del retiro de los recursos para que Eso le iba a preguntar, porque no solamente estaba previsto revisar los temas relacionados con el COVID, sino también con la ley de extinción de dominio. ¿Cómo se trabajó en ese tema, por ejemplo? Claro, este era un tema específico del referéndum, aparte de las 4 que vinieron en la consulta popular. Y en esta tiene relación con la concusión, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros. Esto ahora ya se vuelve mucho más ágil, mucho más rápido, que los bienes que de alguna manera están dentro de esta tipificación de estos delitos pasen de alguna manera estos bienes más rápido al Estado. Pues ya se da un plazo de 30 días para la investigación y también se separa el proceso del penal. O sea, vamos a este tema en 30 días, ya la extinción de dominio pasa al Estado y de ahí seguimos con el tema penal. Esto es importante, yo considero que, y así lo hemos tratado en la Asamblea y también la ciudadanía, que los grupos de delincuencia organizada se financian con recursos de manera ilícita y esto es un duro golpe para quienes se dedican a la delincuencia organizada. En todo caso, consideramos importante el trabajo que hemos realizado en la Asamblea. Quiero recalcar que nunca estuvo en duda de que la Asamblea tenga mano firme contra el incremento de penas, jamás estuvo en duda de que la propuesta del presidente Daniel Noboa vaya a ser minimizada o vaya a ser rebajada, aunque recuerden que en la consulta popular jamás se habló de cantidades, de años de incremento, sino que fue la propuesta más bien del Ejecutivo y que tanto en el primero como en el segundo debate se iban acogiendo las propuestas del Ejecutivo y fueron implantadas en el documento final que fue sometido a votación. Esto está ahora en cancha del Ejecutivo. El presidente tiene 30 días para que ratifique lo actuado por la Asamblea o promueva un veto parcial, una modificación parcial. Espero que no sea un veto total y nosotros en la Asamblea lo podamos acoger. Caso contrario, si todo sale tal cual está previsto, ya podría irse en esta misma semana ya al registro oficial y ser ley de la República, eliminar y evitar estos vacíos que a veces jueces, fiscales, el SNAI, la policía, hemos visto cómo algunos dicen que están enmarcados en la ley, otros dicen que no puede ser posible que trabaje la policía, los militares cojan a los delincuentes y salgan rápidamente. Aspiramos que con esto la ciudadanía también tome conciencia, ayude a supervigilar, que se cumpla con la ley, que se enteren de todo esto que se está aprobando ahora mismo en la Asamblea Nacional y que ha sido un mandato entregado a nosotros, los asambleístas, y el trabajo de alguna manera en ese capítulo específico hemos terminado. Mas no se ha terminado el trabajo en una reforma adicional al Código Orgánico Integral Penal. Vamos a seguir trabajando en una propuesta de reforma. Ejemplo, la acumulación de las penas, ejemplo, algunos temas que tienen que ver con algunos delitos que no fueron contemplados. ¿Qué pasa con los jóvenes que los grupos de delincuencia organizada los toman para hacer carne de cañón, llamemos así, que los entrenan para hacer sicariato y que
ese tema, por ejemplo, delicado, no estuvo contemplado en las preguntas de la consulta popular. Eso va a ser planteado y revisado en una reforma adicional que venga a complementar con esto que ahora mismo hemos aprobado, tanto en la consulta popular como en esta nueva ley que ha salido desde la Asamblea que tiene que ver con la consulta popular y el referéndum. Que nos parece sumamente interesante que se haga un alcance a estas reformas, obviamente propuestas en la consulta popular, pero otras que no han sido tocadas todavía en el ámbito penal. Gracias por estar con nosotros, asambleísta Giovanni Benítez, dándonos a conocer lo fundamental sobre la aprobación de las reformas al COIP y obviamente algunos temas que estuvieron allí contemplados en el mandato de la consulta por parte del pueblo ecuatoriano. Gracias por estar en contacto Hasta con luego. nosotros. Gracias. Pase bien.